Sí, el tema de la emigración a otros países de Europa, pues bueno, yo creo que el dato clave son las tasas de paro juvenil, que bueno, la Unión Europea declaró que España eran alarmantes, más del doble que la media de los países, si no recuerdo mal, más del doble que la media de los países europeos, y entre los cuales los hijos e hijas de inmigrantes, que yo suelo llamarles hijos e hijas de inmigrantes, no segunda generación, pero sí que es cierto que estoy también... no estoy en contra de la eliminación del término segundas generaciones. Ahora os explico por qué. Es decir, una cosa es cuando hablamos de las personas y la otra es a nivel de análisis sociológico. Porque ¿para qué sirve mantener el término segundas generaciones? Pues, por ejemplo, para poder seguir en los datos si hay desigualdad educativa o no. Porque si perdemos ese lazo, luego quedarán diluidos en los datos y no podremos comparar a nivel numérico. Pero eso quiere decir que a nivel sociológico o antropológico y de datos, de análisis, se use como problema sociológico, no quiere decir que se use en términos de lenguaje social, que yo creo que aquí es la diferencia y que se usa no sé si me explico, si estáis de acuerdo. Sí, yo, o sea, para mí el problema con el término eso es que no veo que se aplique de la misma forma a las personas que no son blancas. No, o sea, que son blancas, ¿no? Lo que decía, mi compañero de trabajo, que es hijo de argentinos, jamás en la vida se lo han dicho. A Germán Terz jamás en la vida... O sea, entiendo lo que dices perfectamente y entiendo que puede servir como marco para poder meter una serie de estudios, etcétera, etcétera. Y bueno, porque hay que designar a las cosas porque si no nos perderíamos. Bueno, ¿no? hay otras formas. Podríamos preguntar, por ejemplo, la nacionalidad de los padres, la nacionalidad de los abuelos, ¿no? Que esa es la forma numérica en la que podríamos analizar eso. El lugar de origen. El lugar de origen, la nacionalidad pueden ser... Bueno, o cruzado, ¿no? El lugar de nacimiento y la nacionalidad de forma... O sea, las dos variables. Pero claro, por ejemplo, yo cuando quise... Me estoy yendo, pero ahora volveré, ¿eh? Cuando quise medir, por ejemplo, si el nivel de disciplina hacia los chicos en la escuela era realmente, o sea, su percepción contrastaba, por ejemplo, con los partes de expulsiones, pues me fue imposible porque la escuela no registra al alumnado ni los partos, los partes, ni por nacionalidad, ni por lugar de nacimiento, ni nada, ¿no? Supuestamente para no etiquetar, pero entonces, claro, perdemos la oportunidad de luego poder demostrar algunos procesos. Entonces, sí que estoy de acuerdo con lo de segundas generaciones a nivel de lenguaje, ¿no? Por eso intento llamarles hijos e hijas de inmigrantes o ya borrar ninguna etiqueta, o el término afrocatalán, afroespañol y tal, que cada vez es también una identidad sentida por los jóvenes, ¿no? Bueno, y volviendo a lo de las emigraciones, pues claro, con esas tasas de paro juvenil y que afectan de forma específica a la juventud migrante, pues es evidente que se hacen algunas políticas hacia el mercado laboral juvenil y de equiparación o la cosa va a ir así. Y también, bueno, ayer leía, creo, en las noticias que decía Alemania quiere contratar ingenieros españoles, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nos estamos convirtiendo en la nueva... ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Despensa de... Bueno, el sitio donde ir a acoger mano de obra cualificada, ¿no? Pero claro, es que estos cualificados muchas veces también serán estos hijos de inmigrantes que aquí no consiguen encontrar su lugar en el mercado laboral, ¿no? Y también como forma para buscar lo que decía Lucía, un sitio donde... O sea, además ha dicho la frase textual, que hoy no la he puesto, pero la tengo, de una de mis informantes, que me decía, es que aquí no he visto nunca un negro ni conductor de autobús. Y has puesto el mismo ejemplo, ¿no? Esta chica era una chica que viajó a Francia en su infancia, luego volvió a España y luego, cuando ha sido joven, se ha vuelto a ir a Francia, porque dice... Cada vez que estaba en Francia subía sus resultados educativos y cada vez que volvía aquí bajaban, ¿no? Y así hasta que al final consiguió estudiar con mucho esfuerzo, persistencia y tal, pero cuando ya sacó su formación en un grado superior y tal, al final aquí no encontraba trabajo y se volvió a ir con sus tíos, con los que había vivido en la infancia, y decía, claro, es que ahí los negros tienen más oportunidades, yo tengo a mi tío que está en la universidad, Claro, también son generaciones que no están en esta primera generación, en que los padres tienen que dedicar muchas horas al trabajo, sino que es gente que ya, algunos de ellos ya ascendieron a clase media o media baja, ¿no? Pero ya en generaciones anteriores y hay otra estabilidad. Entonces, claro, ahí la insistencia que a veces los padres
ponen hacia los hijos para que aprendan la lengua familiar, para que tengan relación con sus tíos, etcétera, que aquí eso no se integran, quieren que sus hijos hablen sarajule, no quieren que tal, pues bueno, es que a lo mejor los padres les están dando una oportunidad para que cuando puedan se vayan a Francia, ¿no?, con sus tíos, que no pierdan esa relación, ese capital que tienen y que bueno, como decía la misma chica que os digo, decía, bueno, claro, es que el francés que se habla en Francia o el que se habla en Senegal no es lo mismo, entonces mi padre quería que yo fuese allí, ¿no? Bueno, pues un poco que ampliemos un poco la óptica de las oportunidades reales que hay aquí y los procesos de discriminación, y que a veces las emigraciones son también respuestas a situaciones comprometidas en España y que son a nivel ya más global, un análisis de también los impactos de la crisis, pero ya de los procesos de transición juvenil muy caracterizados aquí por la falta de política pública, por el peso de la familia, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo es que a la pregunta que has hecho tú, por ejemplo, me cuesta responder porque, primero, no cuento con vuestros datos y entonces yo me baso casi siempre en lo que he vivido en casa, ¿no? Mi padre lleva aquí 54 años, entonces no tiene nada que ver. Cuando llegaron todos los que venían como él, que la mayor parte de ellos vinieron a estudiar, venían ya con DNI, con lo cual es que no tiene absolutamente nada que ver. Venían sobre todo hombres que tenían que cocinar y hacer cosas que a lo mejor no hacían, o sí, en sus países, pero que aquí tuvieron que hacerlo porque estaban solos, ¿no? Entonces, de hecho, mucha gente, mi padre es muy cocinilla y ha sido, como era profe, era el que nos llevaba también al cole, etcétera, y era el único padre que llevaba a sus hijos al colegio, y era el único padre que cocinaba, tiene 79 años, hay muy pocos hombres que hacían eso, ¿no? Tampoco quiero tildarlo de excepcional, como decías tú, ¿no? No, mi padre es muy moderno, es que había otros tantos así, pero también es cierto que es una época en la que no sé siquiera si se les podía llamar migrantes, porque llegó cuando su país era todavía provincia de este, con lo cual yo ahí no puedo comentar, es complicado, son otras olas migratorias, si es que se le puede llamar así. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, que ahí sí, te puedo contar más. ¿Por qué la gente se va? Pues primero porque no te sientes en casa, muchas veces. Hay cosas, incluso cuando intentan hacerlo en términos positivos, ¿no? Que mi madre siempre decía, hija, tú tienes que formarte el doble porque estás en España y no te van a ver como los demás. Eso, que por un lado es una forma de motivarte, por otro lado es hacerte sentir que vales la mitad, porque para llegar al mismo sitio vas a tener que currártelo el doble. Con lo cual, ese punto de partida hay veces que a la gente le agota desde antes de empezar, porque no tienes por qué querer hacer eso, ¿no? Luego, por otro lado, existe un negrómetro también, o sea, yo lo he visto, yo hice el máster de cooperación, entonces en lugar de trabajar en cooperación trabajé en inmigración al principio, antes que trabajar de periodista. Y recuerdo que incluso para el trabajo de limpieza y tal, cuando llamaba a la gente me decía, ¿hay alguna persona que puede? Sí, yo justo contaba en ese momento una mujer angoleña que encima era enfermera, que tenía DNI, o sea que no tenía ningún problema ni de papeles ni nada. Y me dijo el hombre, pero Angola es negra, ¿no? Y dije, sí. Y me preguntó, ¿pero cuánto? Y le dije, pues no tengo un negrómetro, caballero o señora. Pero claro, es que esto pasa también en la televisión. En la televisión, si tú ves las personas que hemos trabajado, normalmente somos las que somos más claras, tenemos el pelo menos rizado y por tanto somos más cercanos a lo que puede ser el canon de aquí, ¿no? Con lo cual, ¿por qué te vas? Pues porque no hay nadie como tú, porque tienes que currártelo el doble para llegar al mismo punto, por más cuestiones, que esto es importante, por buscar pares. Yo no he tenido amigas negras hasta que no vuelvo de Portugal. Estaban mis primos, los hijos de amigos de mis padres. Ir a Móstoles, por ejemplo, que en Móstoles, que es un municipio que está al lado de Alcorcón y que desde los 70 o por ahí hay un barrio al que llamaban Malabo 2, porque a lo mejor había 8 familias de guineanos. Pero bueno, no, porque antes ya ves, o sea, y aparte en Guinea somos 10 familias en total, es un país muy pequeño. Pero solo por eso era ahí donde se celebraban las bodas, bautizos, comuniones. Para mí, ir para allá era sentir que ya estaba en otro sitio. O sea, de repente encontrarte con más gente, de verdad, crecer en un lugar en el que durante muchos días no ves a nadie negro, salvo a tu padre, tu hermano y tu reflejo en el espejo, es muy fuerte. Entonces, salir y ver a la calle y no tener que contar, o sea, yo es que... Y luego todo lo contrario, ¿no? Lo que decía lo de las amistades negras también, en las que no hace falta que expliques ni que te justifiques, que es gente que como punto de partida asiente en lugar de decirte, pero a ver, Lucy, es que también en otros sitios, para que te hagas una idea, cuando yo les he dicho, amigas mías, vamos a discotecas de música africana, me han dicho, pero tía, no seré la única blanca, ¿no? No me pasará nada. Cuando yo toda mi vida
he ido a sitios en los que era la única y jamás me he quejado. Pero vamos, te hablo desde el colegio hasta los locales de ocio, ¿no? Luego, por otro lado, aparte, pues precisamente por todo esto, por el hecho de poder tener amistades, etcétera, también por los modelos de referencia, porque hay muchos más, porque aquí, como yo decía antes, tú sueñas bajito, o tienes un entorno familiar como el que he tenido yo, que ya he dicho, es privilegiado, en el que te dicen tú esto, porque nosotros los dos somos universitarios, tú como mínimo esto, o es muy difícil que tú pienses en grande cuando en ningún sitio te cuentan que puedes serlo. Bueno, ser grande, vamos, es normal. Luego, cuando eres migrante muchas veces te esfuerzas más también, se ha dicho antes, yo creo, aunque solo sea porque no hablas el idioma, ya vas a aprender otro idioma, ya vas a intentar decir, bueno, es que me tengo que sostener. Y yo creo que también, porque allí no te preguntan de dónde eres, que es muy fuerte, nos lo preguntan aquí, pero en otros sitios no. Cuando yo estuve viviendo en Londres, recuerdo que fui con mi prima, estábamos estudiando inglés, entonces fuimos al sitio en el que nos dijeron en la academia. Entonces mi prima es de Móstoles, o sea, negra, como todos los mostoleños, ¿no? Entonces estábamos las dos en una discoteca y estábamos hablando y había un grupo de españoles, ¿no? Entonces de repente pasamos y dice uno, tío, una negra hablando en español. Y el único sitio de Londres en el que me pasó eso, ¿no? Fue con españoles. Entonces me di la vuelta y dije, no, dos. ¿No? Porque, y la respuesta del tipo fue, no, pero no, lo decíamos por guapas. Y es de, no, que hablo y entiendo español, que no has dicho eso, ¿no? Entonces, y bueno, y también te vas porque al final estás buscando un Ítaca, ¿no? Tú idealizas la tierra de tus padres, te das cuenta cuando llegas de que tú has construido a través de la nostalgia y del recuerdo y de algo que no existe. En España tampoco te sientes en casa, entonces tú estás buscando un lugar al que pertenecer y puede que te pases toda la vida buscándolo, pero lo buscas, de manera inconsciente lo buscas. Y como necesitas un Ítaca, al final el tercer país se convierte en una opción a priori plausible. Yo creo que más o menos esas son las razones. Vale, pues igual si queréis hacemos una última ronda de preguntas y ya vamos acabando. Egunon. Muchas gracias a Ikuspegi y a las ponentes, muy interesante, me ha gustado mucho, Zorionak. Yo quería volver un poco sobre la explicación que Trina ha comentado antes sobre el lugar de los hombres, ¿no? En todo esto que ha planteado la compañera atrás. Yo creo que sí que lo ha explicado ampliamente, pero me parece que faltaba alguna pequeña cosa, porque al final ha terminado como que los hombres pobrecitos se han perdido el cuidado, el cariño, no sé qué. Y me parece que faltaba la explotación. Las cosas también las tenemos que decir. Hay una realidad de explotación de las mujeres en el cuidado. Las mujeres estamos explotadas y esto también lo tenemos que decir. No tengamos miedo también de poner las cosas. Sí que pierden esa parte afectiva, relacional con los niños, las niñas, pero se escaquean todos los días. Y eso sobrecarga a las mujeres. Eso también lo vamos a decir. Bien, con Laia quería preguntar un poco, porque yo también entiendo la investigación para transformar la sociedad. Entonces, con todos esos emergentes que has planteado, ¿qué es lo que estáis haciendo con los maestros, digamos con educación en este caso, ¿no? Porque yo lo has situado muy bien, el tema de la profecía autocumplida. Si los propios profesores, las profesoras, son las que tienen expectativas tan bajas sobre estos jóvenes y les empujan hacia, digamos, la periferia de la educación, con esto yo creo que es un público llano con el que hay que trabajar para justamente que sean los primeros en espolear esas expectativas positivas que ya tienen esos jóvenes, porque desde sus propias casas les impulsan en esto. Y eso tiene que quedar también claros. De construir todos los estereotipos que tienen sobre las familias migrantes, porque solo pensar, porque no saben euskera o no saben catalán, no son conscientes o no quieren que sus hijos vayan a la universidad. No tienen nada que ver. Son los primeros que lo desean y hacen todo para que sea así. Con muchas dificultades, pero están en esta línea. Entonces, a mí me parece un eje prioritario de intervención la formación del profesorado para que no sea, al fin y al cabo, un obstáculo para las expectativas de futuro de esos jóvenes. Eskerrik asko.
Hola, buenas. Yo estoy un poco en línea la chica. Bueno, ¿se oye? Ah, sí. Sí. Vengo de una asociación de monomarentales. El año pasado se hicieron unos encuentros. ¿Se oye? Ah, sí. ¿Verdad? Se hicieron unos encuentros titulados Mujeres al Frente y pues el 90% de... Ah, vale. A ver, vale. El 90% de las mujeres que acudieron fueron mujeres migrantes africanas. En algunos puntos tenemos mucho en común, o sea, autóctonas. A ver. En el sentido, en algunos puntos, en otros tenemos realidades diferentes, pero bueno, más o menos lo que contaban es que tenían, ya no eran trabajos precarios, eran trabajos que no cumplían ni las mínimas de dignidad. No hay un campo laboral para esta gente, no la hay. Es muy difícil salir adelante y con hijos, que casi todas tenían hijos. Entonces, a nivel de... la pregunta que suelto al aire es que nos pasa también a las autóctonas, es que los cuidados, lo que hemos dicho, todo el trabajo ese que está en B, que hacemos las mujeres, ¿qué solución hay? Porque esto se trata de economía, al fin y al cabo, si no, no estaríamos hablando de nada de esto. Entonces, yo creo que institucionalmente hay un vacío muy fuerte. Luego, a nivel también de educación, como decía la chica, también soltar un poco esos colegios que están convirtiendo en guetos. También educación, hay una falta también se ve de, no sé si profesionalidad o no sé cómo llamarlo, como decía, que parece que se ha quedado un poco desfasado en el sentido de discriminación, tanto por raza, familia, etcétera. Parece ser que vamos en retroceso, sobre todo no sacamos a la palestra que seguimos teniendo trabajo en B. Es que eso si seguimos así no cambia nada, ¿no? Las mujeres vamos a seguir teniendo esa brecha laboral, ¿no? O sea, que quiero decirte que tenemos que empezar todo el mundo no puede ser, o sea, todos los sectores se supone que deberían ser igual de ricos, no todo el mundo puede ser arquitecto. Entonces, la poca valoración del cuidado sigue existiendo. Ya no hablamos de lo legal, que está muy mal pagado, es que la mayoría es en B. Entonces, a ver, no sé, si se está haciendo estudios en los que se puedan salir un poco del mercado ese que hay en B, ¿no? Eso. Sí. Bueno, soy el dibujante, pero voy a hablar como uno más. Lo voy a apuntar porque me pongo muy nerviosa. Quería contestar a la chica que ha dicho qué pasa con los hombres. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que las mujeres no cuidan mejor que los hombres naturalmente. O sea, yo estoy en contra de esa idea de que es que como es mujer, pues le va a cuidar mejor al abuelo. No, de serie no. O sea, yo creo, y personalmente lo hemos comprobado en casa, cuidamos igual los hombres que las mujeres. Igual hasta los hombres mejor. Pero no, perdonad este chiste tonto. O sea, sí que creo que cuidamos igual, hombres que mujeres. Hay que acabar con el machismo aquí para que la demanda de personas cuidadoras sea mixta. Es decir, no vienen mujeres de Latinoamérica, de otros países, porque digan, oye, mira, pues como hay que cuidar viejos en Euskadi, bueno, en Europa, vamos las mujeres, ¿qué es lo que nos toca hacer? No, eso no es así. Vienen mujeres porque los vascos y las vascas pedimos mujeres, no pedimos cualquier persona, pedimos mujeres. Entonces, obviamente, pues vienen mujeres. Yo si piden dibujantes, pues digo, soy dibujante, voy. No, piden traductor simultáneo, pues no voy, ¿no sabes? O sea, entonces, como ha dicho otra compañera, es una ley de oferta y demanda, es economía. Entonces, para acabar con esa
brecha, con esa peste, con esta guerra del machismo, es que primero tenemos que hacer que nuestros abuelos, nuestras familias vascas y vascos, bueno, los míos algunos no son vascos, yo también soy de segunda generación, pero de españoles, pues por eso no me tratan de segunda generación, que es muy bien. Lucía, me gustó mucho. Pues hay que decirle al viejo que igual le cuida a una mujer, o igual le cuida a un hombre, o igual le cuida, no sé, una cosa cuidadora, un robot, y ya está, no sé. Y quería, como me ha hecho mucha gracia, me parece muy bien y maravillosa, pues Lucía, quería, no sé si conocéis, solo nombrar a una dibujante de cómics que se llama Gazpacho Agridulce, que es una andaluchina maravillosa y bueno, ya está. Vale, ya tenemos que ir acabando, pero bueno, veo que hay... Vale, ¿hay alguna pregunta por ahí? Bueno, igual ya la última. Vale, muchas gracias por estas jornadas. La verdad son muy interesantes. El testimonio de Lucía, me siento súper identificada contigo, con todo lo que has dicho. Tengo una pregunta y un comentario para Trinidad. ¿Por qué la invisibilización de los datos de los inmigrantes y especialmente en temas de en profesiones? Los datos que has utilizado son de 2014, 2011. Yo también hace poco hice una investigación sobre el tema de la inmigración en Euskadi y no hay estadísticas de la inmigración en estos campos. Sí, tenemos el número de la población, pero las estadísticas en otros ámbitos pues no las hay. ¿Por qué ocultamos a los inmigrantes en este sentido? Mi comentario y mi preocupación sobre las mujeres en lo que se ha hablado ayer y lo que se planteó hoy también, en tema de interna, mujeres en el trabajo doméstico, encontré mujeres profesionales que venían de sus países de origen, del mundo árabe, donde me decían, es que me sentí por primera vez encerrada en una casa 24 horas durante toda la semana aquí en Euskadi. ¿Qué estamos haciendo con estas mujeres? Aquí tenemos libertad de movernos y en países árabes nos dicen, no, estáis encerradas. Yo encontré aquí testimonios que me decían eso, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo realmente con las mujeres que vienen de otros países? ¿Dónde está su libertad, no? Entonces, apoyo el comentario que hizo el técnico, que por supuesto que ayer mi comentario así... ¿Cómo un técnico y no tenemos una técnica? Pero sí que estoy de acuerdo que la sociedad vasca es muy machista, igual que otras culturas, y que solo buscan mujeres que supuestamente que las mujeres inmigrantes el único trabajo que pueden hacer es el trabajo doméstico, porque no sabemos hacer nada más que atender a la casa, al cuidado, tal. Sí que en esa parte, sí que yo veo que las mujeres que vienen de otros países por falta de trabajo, eso es una parte muy importante en la economía para su empoderamiento económico, para su independencia, sí está bien, pero ¿qué tipo de condiciones? Y no puedo añadir más porque se ha hablado mucho, pero sí que me preocupa esa falta de libertad, de moverse, de encontrarse, ¿no? Y eso solo se ve en un entorno donde las mujeres vascas tienen su libertad, pueden salir cuando les dé la gana, pueden entrar cuando les dé la gana, mientras que las cuidadoras pues
durante toda la semana están encerradas, solo tienen pocas horas a la semana para supuestamente hacer lo que puedan, ¿no? Y ya está, gracias. Vale, pues sí, cuando queráis. Bueno, contestando la primera pregunta sobre qué estamos haciendo desde la investigación para transferir el conocimiento que obtenemos, pues por ejemplo, en mi grupo que nos dedicamos a estudiar sobre todo desigualdad educativa en las escuelas, pues nos está costando mucho, estamos intentando ser cada vez más creativos y creativas, pero no es fácil. Para poneros un ejemplo, pues cuando yo terminé mi tesis doctoral, lo primero que hice es contactar con el instituto donde había realizado el trabajo de campo para intentar hacer una devolución de resultados, que me parece como una parte fundamental de la ética de la investigación, ¿no? Hacer el retorno de resultados. Pues bien, me dieron largas, me contestaron y lo he intentado hasta 4 veces. El último correo ni me contestaron. O sea, no he podido hacer el retorno de resultados en la escuela donde hice la propia investigación. Bueno, otra anécdota de hace poco, pues fui a una mesa con técnicos de inmigración de la provincia, que creo que antes ya lo he nombrado, y una de las técnicas me decía que las escuelas y los institutos los estaban reclamando porque tenían problemas con los jóvenes negros y tal, pero cuando ella empezó a entablar y a proponerles hacer un curso de formación sobre racismo al profesorado, pues le dijeron que no tenían tiempo y tal, y aquí se acabó el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, tal vez nos tendremos que plantear que el sitio donde ir a trabajar eso será en la formación inicial del profesorado desde la propia universidad, tal vez, para que a la larga realmente se asegure que este discurso llegue. Y me consta que algunos compañeros y compañeras ya lo están empezando a hacer, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, pues eso es lo que decía, buscar vías más creativas y ir a los discursos básicos, ¿no? Porque ¿por qué el profesorado del instituto donde hice el trabajo no percibía, o sea, no les ha interesado el retorno? Porque realmente nunca percibieron mi investigación como necesaria. Y esa es la cuestión. ¿Y por qué no la percibieron como necesaria? Justamente por lo que he dicho, por la invisibilización y por la naturalización de que es normal que tengan más fracaso o de que se vayan o de que abandonen. Entonces, si ellos no lo perciben como un problema, no les va a interesar ni se van a formar para ello. Entonces, por eso yo lo que intenté ver es qué había detrás de esa invisibilización, que lo he intentado explicar, que era este discurso, el discurso del racismo sin racistas que describe Bonilla Silva, ¿no? Colorblind racism en inglés, ¿no? Que es decir, estos discursos del mérito, de la igualdad y tal, pues que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar estos discursos, no solo para los hijos de inmigrantes, sino en general, ¿no? en la sociedad, para conseguir pues, que se transformen en los imaginarios. Y luego el tema de la representación, que antes Lucía decía, que yo decía lo del en positivo, ¿no? Y tal vez pues lo anoto porque igual me he explicado mal, yo no me refería a que saliese como la anécdota en positivo, sino a que no se amplifique el fracaso, o sea, no se amplifique lo negativo, sino que pues, se normalice la presencia de una persona que haya estado en la universidad, que haya publicado un libro o lo que sea, ¿no? Pero que eso para los jóvenes es un referente positivo. Sí, sí, total. Y entonces... la persona misma, que no recuerdo quién ha sido que ha hecho la pregunta, decía, para que el propio profesorado no sea el que ponga los obstáculos, ¿no? Y justamente es mi visión de intentar ver cómo destruimos las barreras que no permiten el avance, ¿no? Encontrar los apoyos que son necesarios para pues, que las expectativas estas no sean bajitas, ¿no? Como dice ella, no se limiten, etc. Y una de nuestros debates en el grupo últimamente es pues, hablar de la teoría de la justicia social, ¿no? La redistribución de los recursos, el reconocimiento y la reparación, ¿no? Las 3 R's, como elementos, no olvidarnos solo de lo cultural y tal, que es necesario para los imaginarios, pero también el tema de la redistribución y el acceso para poder tener una participación plena en todos los espacios sociales, ¿no? De inclusión social. Y bueno, un poco esa sería la respuesta entre que estamos intentando hacer o que hacemos con más o menos éxito más bien, pero que seguiremos persistiendo. Y creo que ya está, porque no sé si había otra pregunta que me he dejado. Creo que lo dejaría aquí. Gracias.
Bueno, yo, al margen de la experiencia personal y tal, sí que investigo sobre medios de comunicación y representación de las personas africanas y afrodescendientes con un enfoque de género, y me he dado cuenta exactamente de lo mismo.